Néstor, por esta invitación a tu canal de Aprendamos Atención Prehospitalaria. Gracias por invitarnos. Nada, José, con todo el gusto del mundo. Antes, para mí un honor que estés aquí en esta plataforma, pues compartiendo contenido de vital importancia, ¿no? Tenemos preparado para hoy lesión cerebral traumática. Vamos a hablar un poquito de tratamiento. Vamos a verlo desde tu enfoque, ¿verdad? Sí, entonces, no sé si te parece. Mira, la gente que entra a YouTube por un contenido entra porque quiere recibir algo y lo quiere recibir rápido. Entonces, yo te voy a presentar rapidito y vamos a darles el plato fuerte de una vez. Así que, José, bienvenido. Gracias por estar aquí y vamos a hablar de lesión cerebral traumática. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Daniel Justi, director de Omega Capacitaciones y un centro de entrenamiento aquí en Chile. Y bueno, es la segunda vez que estamos con Néstor y de verdad agradezco muchísimo esta invitación para que todos los profesionales de la salud de toda Latinoamérica aprendamos un poquito más y discutamos varias cosas. Hay un tema particular que le plantea Néstor y tiene que ver con un algoritmo que encontramos en la página, especialmente el algoritmo del 8.17, ¿sí? De lesión cerebral traumática para los amantes del programa de PHTLS y pueden revisar sus libros y centrarse en ese algoritmo. Es que siempre me ha preocupado muchísimo que durante mucho tiempo en el entrenamiento de la lesión cerebral traumática hablamos de signos de aumento de la presión intracraniana en nuestros pacientes, en los pacientes del área prehospitalaria, en donde lo que hacemos es casi siempre enfocarnos en que el tratamiento tiene que ver con aumentar los ciclos de ventilación que le damos a los pacientes, ventilación a presión positiva. Pero con ya varios años de experiencia en este campo, siempre he encontrado un error muy grande cuando los participantes, tanto en el programa de PHTLS como en la vida real, los profesionales interpretan este algoritmo, porque así me educaron a mí hace 23 años, ¿no? Es decir, hiperventilar al paciente, aumentar la frecuencia ventilatoria. Pero eso hay que leerlo muy al detalle porque no es tan cierto. No se trata de simplemente tomar el BBM y comenzar a apretarlo a un ciclo mayor. Hay muchas otras variantes que tenemos que tener y para eso definitivamente el campo de la capnografía entra a jugar un papel importante y creo que de eso es lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Vale, claro que sí, José. Bueno, dos cositas entonces antes ya de empezar con el cuerpo como tal del tema, ¿verdad? Dos cositas. José, te estoy viendo un pedacito cortado de arriba, ¿vale? Ahí te parece. Ahí creo que estamos bien, muy ¿sí? Bien. Ahí estamos. Ahí, muy bien. Y lo otro, amigos, colegas, es invitarlo a que saquen 2 segunditos antes de iniciar el tema principal para que le den al botón de me gusta, para que dejen su opinión en la caja de comentarios, dejen sus preguntas allí. Yo voy a estar como interlocutor, simplemente nuestro invitado especial va a ser José, quien va a estar desarrollando el tema. Sin embargo, pues yo voy a ir leyendo las preguntas que todos ustedes van dejando por aquí. Dejen su opinión en la caja de comentarios, déjenos un saludo, lo que nos quieran decir. Y también invitarlos a que compartan este contenido con el mundo entero para que juntos podamos salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Saludo en el chat a Iván Quintero, al igual que a Daniela Quiroz. Iván nos sigue desde Panamá en este momento, entonces allí están activos. Muy bien, José, ahora sí, dicho ya estas pauticas, te dejo con el tema principal, lesión cerebral traumática o trauma de cabeza. Bueno, una cosa importantísima que tenemos que aprender en el campo del prehospital será el concepto de la valoración del paciente que sufre. Para muchos solo hablamos de trauma craneoencefálico como un concepto, pero es importante ampliar el concepto a tomar el concepto de lesión cerebral traumática. Es mucho más complejo, más grande, no solamente hablar de un daño estructural en la parte craneal, ¿cierto? Sino que el programa de PHTLS, ejemplo, nos invita a 4 puntos importantes. Primero, nos invita
a vigilar en el paciente la disminución de 2 puntos o más en lo que conocemos como la escala de coma de Glasgow. En otros en vivos habíamos hablado del reto que puede ser para los profesionales del área de atención prehospitalaria la interpretación de la escala de coma de Glasgow. Y es aquí donde yo les digo a los profesionales que deben centrarse ahora sí en aprender la escala de coma de Glasgow, porque si los que conocemos un poquito la historia y miramos hacia atrás, la escala de coma de Glasgow fue diseñada e inventada para trauma craneoencefálico. Entonces es aquí donde sí la debemos aplicar y aplicarla muy bien, ¿ok? Aprender a conocer todo el concepto. Tal vez en este en vivo no vamos a desglosar la escala de coma de Glasgow, pues para eso tenemos casi todo un día de trabajo en ella, pero sí entender que de la disminución de al menos 2 puntos o deterioro del nivel de conciencia en los pacientes hace que rápidamente te dé una advertencia de que algo malo puede estar pasando en el paciente. Entonces, sabemos que la escala de coma de Glasgow tiene un tope de 15 puntos, entonces ya nos está diciendo que con 2 puntos en la disminución, bien, es decir, un 13/15, es un indicativo muy importante para empezar a sospechar lesiones cerebrales traumáticas. Ese es el primer punto. Vale, aspecto número 1 a tener en cuenta, disminución de puntos de la escala de coma de Glasgow. Así es, esa es una de las primeras conclusiones que sacamos. Cuando empezamos a investigar un poquito y vamos a la clasificación original de lo que tomaron esta escala de coma de Glasgow y la llevan a lo que se conoce como las guías de trauma craneoencefálico mundial, que son de los de la Bright Trauma Foundation de Nueva York, que las publican especialmente para el ámbito prehospitalario, vemos que ellos hacen una clasificación interesante y es que un paciente que tiene lesión cerebral de 2 puntos, es decir, un 13/15, lo coloca como un trauma craneoencefálico leve. Esa es una de las mejores maneras de clasificarlo. Y vemos cómo las disminuciones hasta los 9 puntos, ¿verdad? Ellos los clasifican como trauma craneoencefálico moderado y las clasificaciones inferiores o iguales a 8 puntos los clasifican como trauma craneoencefálico severo, ¿bien? Y esa clasificación sí me gusta mucho, especialmente para que los participantes entiendan la gravedad a lo que se están enfrentando, ¿sí? Con solo 3 puntos en la disminución. Ya tener un trauma craneoencefálico moderado, según esta clasificación, es un gran reto para el profesional. Entonces, esa es la primera conclusión, como tú lo dices, Néstor, que quiero sacar de este en vivo. Vale, primer aspecto destacado entonces, reitero, pérdidas de puntos en la escala de coma de Glasgow. Muy bien, así es. Vamos con el segundo punto que nos habla en el programa de PH-TLS y nos habla del desarrollo del comportamiento de las pupilas. Entonces, hay algo interesante y es que en algún momento cuando veo a un profesional prehospitalario que se llama profesional prehospitalario y yo lo miro y se sube a la ambulancia y le digo, oye, ¿cuáles son tus elementos de trabajo? Y el paramédico, primero, no tiene un reloj, ¿ok? Entonces, una herramienta esencial. Y segundo, no tiene una linterna adecuada para la valoración de pupila. Entonces, mira que en el desarrollo profesional de los paramédicos está muy importante en tener sus elementos adecuados y una linterna, sí, para una evaluación pupilar en el paciente es muy importante. Porque cuando empezamos a leer minuciosamente este capítulo de lesión cerebral traumática, vemos cómo la evaluación de las pupilas, ejemplo, siempre nos habla el programa de que pupilas entre los 3 y los 5 milímetros son pupilas normales, ¿bien? Pero nos dice que solo 1 milímetro en el cambio de una de las reacciones de las pupilas lo considera anormal. Y más curioso aún cuando nos dice que gran porcentaje de la población mundial tenemos pupilas que no son iguales. Entonces, ¿sí? Nos vamos a enfrentar a un reto de valoración constante cada 5 minutos en el paciente de estar evaluando. Entonces, hay como experiencia, cuando en algún momento tuve la oportunidad de tener alumnos en Colombia y los llevaba al lado mío en la ambulancia y les decía, evalúa las pupilas. Y a los 5 minutos les decía, evalúa las pupilas. Y a los 5 minutos evalúa las pupilas. Como de que, este profe tan cansón. Pero no entienden cómo el paciente va a evolucionar en trauma craneoencefálico abruptamente, ¿bien? Hasta la compresión del nervio óptico.
y va a tener un cambio en algún momento de este punto en cómo vamos a encontrar una anisocoria en el paciente o en algún punto una midriasis en los casos de las herniaciones al final pues del proceso del aumento de la presión intracraniana. Entonces, importante, y ahí lo quiero destacar, segundo punto de conclusión de este en vivo, es la importancia de tener los elementos adecuados, ¿bien? Y hablo de los elementos adecuados porque ves a los alumnos evaluando las pupilas con un reflector gigante de LED contra la cara, ¿cierto? Y eso no es, eso no es un elemento de evaluación de reacción pupilar y que sean constantes y estén observando cómo van comportándose tamaño y reacción de pupilas. Ese es el segundo punto de conclusión. Vale, saludo aquí en el chat a Katy Moina, quien nos ve desde Ecuador, al igual que Charles Boyer, quien nos sigue en este momento desde Perú. Segundo aspecto importante que menciona José, entonces, tener disponible nuestros equipos de trabajo y la evaluación pupilar. Así es, muy bien. Y el tercer punto es el desarrollo de la hemiplegia o hemiparexia en el paciente. Entonces, ver cómo los pacientes con trauma craneoencefálico en algún momento van a comportarse bien con desarrollos de hemiplegia o hemiparexia, y esto tiene mucho que ver especialmente con cómo se están comportando los cambios de aumento de la presión intracraniana en el paciente. Quiere decir, cómo se está comprimiendo este espacio cerrado al que llamamos bóveda craneana. Entonces, es muy importante la continua evaluación de estos pacientes. Y te voy a colocar un ejemplo muy característico, y es el paciente que deambula en el escenario. Bien, entonces estamos acostumbrados mucho al proceso ahora con todo este tema de a cuáles inmovilizo y a cuáles no inmovilizo, ¿no? El tema de la restricción de la columna vertebromedular en los pacientes. Entonces, ver cómo tu paciente comienza a evolucionar en el escenario. Tal vez el paciente tuvo un impacto de alta energía, golpeó su cabeza contra el parabrisas o contra alguna estructura del auto y no lo identificamos en los primeros segundos de la evaluación y el paciente ya estaba fuera del vehículo. Entonces no vamos a explorar el vehículo, observar si encontramos algún estigma de trauma y vemos cómo el paciente del minuto cero o el momento cero donde lo encontramos en 5, 6, 7 minutos o 10 minutos después comienza a evolucionar con algo particular. Podría ser pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, marcha atáxica en el escenario, y también son puntos importantes que tendríamos que empezar a sospechar y el programa no lo indica como evaluaciones de aumento de la presión intracraneal en el paciente. Entonces, la constante evaluación de hemiplegia y hemiparexia en el paciente hace parte de lesiones cerebrales traumáticas. Tercera conclusión. Vale, tercera conclusión a tener en cuenta, entonces, vamos a llamarlo en términos generales monitoreo de la pérdida de la fuerza motora, ¿verdad? Y, sí. Y el desarrollo de los signos de una posible herniación cerebral. Muy entonces, bien. Tercer aspecto destacado, aprovechando para saludar a Carmen también en el chat, quien nos ve desde Paraguay. Y recordarles que estaremos el próximo mes a principio de semana en Perú con todos ustedes en el tercer congreso de medicina prehospitalaria con la Escuela Peruana de Paramédicos. Así que están cordialmente invitados para poder asistir a ese fabuloso evento. José, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de, no sé, qué te parece un aspecto fisiopatológico? A mí me gusta mucho hablar acerca de doctrina de Monroe Kelly, debido a que esto hay que comprenderlo para poder entender las manifestaciones físicas que puede presentar un paciente. Muy bien, ok. Y justo ahora que mencionaste la doctrina de Monroe Kelly, hablemos del cuarto y último punto que les aconsejo a todos a evaluar en el paciente. Y tiene que ver con el famoso fenómeno de Cushing, ok. En algunos le hablan tríada de Cushing. A mí me gusta enseñarle a los alumnos que entiendan que sí, una tríada porque tiene 3 aspectos a los que siempre, pero esto es un fenómeno. Es decir, un fenómeno que tenemos que entender de dónde viene. Y tú dices de dónde viene con las palabras, Néstor, y es aprender qué es la doctrina de Monroe Kelly. Entonces, un aspecto importante que tenemos que entender anatómica y fisiológicamente es que hay 3 elementos
muy importantes, ¿sí? Uno es el encéfalo o la masa encefálica, ¿verdad? El primer elemento importante, ¿bien? El segundo, el volumen sanguíneo, ¿ya? La circulación cerebral que tiene el paciente. Y el tercero, el líquido cefalorraquídeo. Estos tres elementos anatómicos, ¿bien? Llamémoslo así, viven o conviven, ¿sí? En lo que llamamos una homeostasis perfecta dentro de una bóveda cerrada, lo que llamamos pues nuestra estructura craneal, que entendemos que solo tiene un orificio, que es el famoso orificio, el foramen magno, ¿verdad? Por donde podría de alguna otra manera evacuar esa presión en el aumento, ¿verdad? Entonces, ok, José. Y cabe resaltar que, como tú mencionas, viven en homeostasis a pesar de que no están en la misma cantidad en cuanto a porcentaje. Así es, sí. Por eso hablamos de homeostasis. Tienen un equilibrio perfecto. Son tres buenos amigos, ¿sí? Viviendo en un espacio cerrado. Así funcionan, ¿bien? Pero si por algún motivo entra a ese espacio cerrado un cuarto elemento, ¿bien? Y este cuarto elemento lo podemos llamar una masa, un sangrado, lo que sea que entre en ese cuarto espacio. Normalmente hablamos de hematomas epidural, subdurales, sangrado subaracnoideo o un tumor, una masa que esté ahí y entre en un cuarto elemento, pues el cuerpo va de alguna manera a intentar mantener esta armonía o esta homeostasis, ¿verdad? Hasta donde pueda, hasta que reviente, ¿verdad? Hasta el límite. Y eso nos lleva a la aparición o el fenómeno, ¿sí? Del fenómeno de Cushing o la tríada de Cushing, en el cual el cuerpo fisiológicamente va a empezar a mostrarnos en evidencia en la exploración del paciente tres cosas fundamentales. Pero tenemos que entender qué son las tres cosas. ¿Por qué? Cuando estoy en el entrenamiento, sabes que a eso me dedico, a entrenar a los alumnos, a los participantes en los programas. Los alumnos parecen, como le decimos, un loro que repite la información. Es decir, él cree que si se aprende los tres elementos, está bien. Sí, está bien para ganar la pregunta del examen. Pero, ¿qué pasa con los tres elementos? ¿Qué es lo que estás viendo en esos tres elementos de la aparición? Entonces podemos desglosar esos tres elementos, Néstor. Y voy a dejar el de ventilación como último factor para que ahí nos metamos al tema de capnografía. Entonces, uno de los primeros... Vale, vamos a hacer, José, antes de que los menciones, una pequeñita encuesta aquí en el chat. Vamos a ver si las personas que nos ven desde este momento saben cuáles son los tres elementos que componen esa tríada de Cushing. Vamos a dejarlo allí un ratito. Claro que sí. De todos modos, entendemos que este mensaje les está llegando con un retraso de 5 a 8 segunditos. Vamos a preguntarles si ellos recuerdan en este momento cuáles son esos tres elementos que hacen parte de la tríada de Cushing o del fenómeno de Cushing, ¿verdad? Y aprovechando también este paréntesis para mandarle un saludo a Álvaro WZVZSD, que nos ve desde España, está conectado en este momento, y para que le respondamos a Charles Boyer una pregunta que te hace José. Dice: ¿podrían recomendar una linterna para examen pupilar? Bien, ok. ¿Podrían recomendar una linterna? Charles, te voy a recomendar algo que podría hacer que la mitad del mundo prehospitalario se venga encima mío, y es: nunca uses una luz LED frente a una pupila. Escucha ese mensaje, ¿ok? Las luz LED no están diseñadas, ¿sí?, con, llamémoslo de esta manera, la intensidad que se necesita para la reacción pupilar. Literalmente la luz LED, cuando está diseñada para iluminar, ¿cierto? Tú ahora ves un LED muy pequeño con una cantidad, podrías alumbrar con un LED un cuadro entero, un espacio oscuro entero, ¿verdad? Podrías lograr con un pequeño LED. Imagínese ese LED apuntado a una pupila. Entonces, cuando vemos las linternas de reacciones pupilares que son de grado médico, quiero enfocarme en eso, no que compres una linterna para Survivor del área remota o otras cosas. No, una pupila de grado médico son luces tradicionales, ¿verdad? De luz tenue blanca,
que podemos decir lo que es luz estándar, ¿sí? Pero esas linternas no vienen con luz LED por la intensidad que tiene en el momento de la reacción pupilar. Entonces, ves que este tipo de luces, cuando lees el fabricante, lee la caja, así la compres en AliExpress, como le digo a todos, lees las indicaciones y dice no apuntar directo a los ojos del paciente, a los ojos de una persona, porque la intensidad es tanta, ¿sí?, que puede generar daño. Entonces, una recomendación es que no tengas luz LED, ¿sí?, directa a la pupila de los pacientes, sino luz tradicional, una linterna que venga de grado médico para la reacción, así como podemos decirlo a la antigua. Esa es la mejor linterna para reacción pupilar. ¿Bien? Vale, José. Saludos. Diego Rafa en el chat dice, ¿luces ámbar también son buenas? Bien, entiendo que la luz ámbar es la luz que es como amarillenta. No sabría ahí si esa es la luz ámbar. Yo tampoco le logro comprender el concepto, pero... Creo que es la luz que es como amarillenta, que es como amarillenta y no es blanca como la luz blanca, porque creo que hay luz blanca, luz ámbar. Creo que la ámbar es como la que es como amarilla. Creo que... Vale, pero yo quería mencionar allí que esas linternas de examen... bueno, sí, acaba de confirmar que sí. Esas linternas que son amarillas, que de hecho vienen diseñadas para exámenes oculares, sí, esas sí son recomendadas, obviamente por lo que menciona José, que tiene que ver con la intensidad. Sí. Esa intensidad de luz expuesta directamente al ojo podría significar incluso un tipo de lesión adicional, sí, claro, a la retina. Y si me, si me permites, sí, ahí, para terminar el tema, mira, alguna vez en un curso de áreas remotas de Wilderness Advanced Field ID, veía cómo los alumnos, pues es el elemento que tienen para la exploración en una actividad nocturna, tomaban estas linternas que generan chorros como de 15 metros de distancia, ¿verdad? Y iban a la cara del paciente y yo le decía, no, espérate. Está bien, la estás evaluando y entiendo a dónde quieres llegar con la evaluación. Te doy un punto positivo por eso, pero un punto negativo tiene que ver con el posible daño o lesión que le vas a causar al paciente en la exploración, ¿sí? Entonces, ese dato, siempre tenerlo ahí como un dato adecuado, que hay que tenerlo como semiología clínica, no usar ese tipo de elementos, ¿no? Vale, claro que sí. José, estábamos en tirada de coaching y vamos a empezar entonces a hablar un poquito de ese aspecto. Bien, por ahí veo que creo que fue Charles también escribió hipertensión, bradicardia y respiración, tríada de Cushing. Fue que escribió 3 cosas. Bueno, pues vale, centrémonos en eso. Entonces, si hablamos de la tríada del fenómeno de Cushing, empecemos con uno de los primeros puntos importantes. Y uno de los primeros puntos importantes en el paciente tiene que ver con que en esta manera en que se aprieta de alguna manera los 3 elementos, vamos a dejar sin perfusión la parte más importante, que sería la parte encefálica. Y el organismo tiene la capacidad de aumentar de alguna otra manera la cantidad de sangre, de nutriente, ¿sí?, rico, oxígeno, que va a llegar a ese encéfalo. Y una de sus maneras de aumentar la perfusión cerebral es aumentar la presión arterial sistólica en el paciente. ¿Bien? Y vemos en la literatura cómo dice que podría aumentar hasta 220 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Y es claro, y esto lo voy a decir solo como un dato de experiencia, en donde a mí me gusta enseñarle a los participantes que ese punto de la tríada de Cushing o el fenómeno de Cushing deberían mentalizarse que es aumento de la presión arterial sistólica. Porque en la vida real, cuando llevas ese libro a cuántos traumas craneoencefálicos te has enfrentado en tu vida en la atención prehospitalaria y colocas un brazalete de presión en el paciente, notas que siempre los valores diastólicos están estables, ¿verdad? Entonces, lo que realmente está haciendo, ¿sí?, el organismo es aumentar, ¿sí?, esa fuerza de bombeo, esa precarga con que dispara la sangre hasta llevarla al encéfalo. Entonces, por eso vemos
presiones de 190, presiones de 200, ¿sí? Donde la sistólica aumenta, pero hay veces la diastólica está estable, veces estable. Entonces, eso es uno de los primeros puntos en la atria de Cushing. Por ahí Charles colocó hipertensión. Sí, es hipertensión técnicamente, pero el fenómeno que vas a ver es aumento en la presión arterial sistólica en el paciente. ¿Bien? Y es válido, efectivamente, ese punto. El segundo punto que tendríamos que revisar es que es tanto ese aumento y esa descarga adrenérgica en el paciente que de una u otra manera eso va a hacer daño, ¿sí? Entonces, el corazón empieza a latir más lento. Y es por eso que vemos que todos estos vasoreceptores que tenemos en los carotídeos y todo lo que sucede fisiológicamente hace que el paciente ahora tenga un cronotropismo un poquito menor, ¿verdad? Y por eso llamamos que el paciente tiene bradicardia, ¿sí? Y efectivamente, quiero colocarlo como en comillas, no necesariamente siempre vas a encontrar bradicardia. Y hablo de bradicardia porque a los que nos gusta la reanimación cardiopulmonar entendemos que bradicardia son ritmos inferiores a 60 latidos por minuto. Bien, en las fases iniciales, en la vida real de un trauma craneoencefálico, tú puedes encontrar cosas que no son coherentes, como un aumento de las cifras tensionales, pero un paciente en 68 latidos por minuto. Y alguien que sea muy exquisito con entender que 68 latidos por minuto no es una bradicardia, ese paciente ya está entrando en el detalle de la bradicardia o en tener un ritmo cardíaco lento. Entonces, la aparición de ritmos cardíacos lentos, podemos decirlo así, con una frecuencia baja, puede ser el segundo punto del famoso fenómeno de Cushing. Y el tercero, y que para todos sería el más importante, tiene que ver con, Charles lo colocó como respiración, ¿bien? Pero técnicamente debemos decir que es cambios en el patrón ventilatorio, ¿bien? Muchas personas, y esto es un consejo para todos los que son instructores y son entrenadores de profesionales de la salud, siempre inculcan a los profesionales, a los alumnos, a decirles que ese punto es chain stop, ¿ok? Pero eso es un error técnico. En mi vida profesional de 23 años en atención prehospitalaria, creo que vi un chain stop. Creo que vi, y quiero decirlo, creo que vi, porque eso era un patrón irregular, irreconocible, donde aumentaba la frecuencia, donde hacía periodos de apnea o donde tenía ritmos lentos en el patrón ventilatorio. Entonces, con esto quiero decirles que si esperas que aparezca chain stop para creer que tienes trauma de Cushing, no vas a avanzar en el fenómeno de Cushing. Cambios en el patrón ventilatorio en general podrían ser ese punto que estamos buscando del fenómeno de Cushing. Aumentos del patrón ventilatorio, ¿sí? Patrones ventilatorios bajos. Podemos encontrar cambios en general del patrón ventilatorio, taquipneas, bradipneas en general, ¿sí? Y esto está por lo que está sucediendo realmente en lo que vamos a hablar de la capnografía en el siguiente punto. Pero ahí tenemos los 3 puntos, Néstor. Listo, ya los tenemos. Hipertensión teniendo en cuenta la meta sistólica. Tenemos bradicardia, ¿verdad? Frecuencia de pulsos disminuidas y tenemos alteración del patrón respiratorio o a José le gusta mencionar más, se me fue el término que usaste ahorita, no alteración sino cambios en el patrón ventilatorio, cambios en el patrón ventilatorio. Sí. Muy bien, ya hemos resuelto entonces el último y cuarto aspecto importante que tiene que ver con el tema de las lesiones cerebrales. Tiene que ver con disminución de puntos de la escala de coma de Glasgow. El segundo tiene que ver con se me fue. El segundo es desarrollo de la actividad pupilar, monitorización claro de las pupilas. La utilización de nuestros elementos completos y evaluación pupilar. El tercero tiene que ver con
Desarrollo de hemiplegia y hemiparesia. Vale, claro que sí, las manifestaciones como tal, y ahora tenemos un fenómeno fisiopatológico que conocemos como triada de Cushing o fenómeno de Cushing. Así es. Muy bien. Vale, entonces, José, vamos a hablar un poquito de capnografía, ¿no? Así es. Y para eso me quiero meter el algoritmo, ¿sí? Y quiero que entendamos el algoritmo porque durante mucho tiempo, como instructor en el programa de PHTLS, a mí siempre me preocupa no solo que los alumnos vengan a mí a decirme cuál es la respuesta de la pregunta, ¿cierto? Sino que entiendan de dónde sale la respuesta, ¿bien? Y es muy curioso porque siempre en el programa de PHTLS nos vamos a enfrentar a una pregunta y es que si el paciente presenta que si presenta algún signo del fenómeno de Cushing, entonces tú lo hiperventilas, ¿sí? Sí, efectivamente lo hiperventilas, pero el ámbito prehospitalario tienen que entender que no estamos a ciegas como lo estábamos hace 20 años cuando yo tripulé mi primera ambulancia. Eso no es así ahora. Ahora hay que entender que las recomendaciones muestran que hiperventilar a un paciente es malísimo, es súper grave hacerlo si tú no tienes capnografía. Literalmente la capnografía podrán ser tus rayos X, tu visión X de lo que estás haciendo cuando comprimes el BBM, ¿ok? Entonces, muchos me dicen, entonces, ¿tú no lo hiperventilas? Y yo le digo, ok, yo lo podría hiperventilar si no tengo capnógrafo, pero tengo que entender que también le estoy haciendo un daño y que estoy trabajando a ciegas. Entonces, los servicios prehospitalarios que no tienen capnografía siempre dicen, entonces, ¿qué hago? Yo le digo, ok, ¿qué tienes que hacer? Hacer un cambio en los elementos que hoy tienes. Porque tal vez, si no tenías capnografía hace 20 años, te lo entiendo, cuando un capnógrafo era altamente costoso. Pero hoy la capnografía está mucho más disponible, ¿verdad? Que lo teníamos como elemento hace 20 años. Por eso me quiero centrar en el algoritmo Néstor y nos dice el algoritmo justamente un punto importante. Vale, José. Dime. Cabe aclarar que este algoritmo lo vamos a tener disponible en la cuenta de Instagram de Omega Capacitaciones, lo tendremos disponible en la cuenta de Instagram de Aprendamos a Atención Prehospitalaria, ¿verdad? Instagram, ahí vamos a dejar publicada la imagen del algoritmo que vamos a desarrollar en este momento, como para que de pronto todo aquel que quiera tenerlo, pues pueda repasarlo fácilmente. Saludando a Juan Sisa, que se encuentra ya conectado y activo con nosotros desde Ecuador, ¿verdad? Sí. Desde Ecuador. Ya somos 20 simultáneamente. Un saludo especial a todos los que se han conectado y nos encontramos el día de hoy con José Justi desde Chile, instructor PHTLS y experto también hablando acerca del tema de trauma en cabeza. José. Bueno, bien. Mira, que es curioso, antes de meterme al algoritmo, quiero tomar las palabras en el chat de Juan Sisa. Dice, en Ecuador siempre nos dicen que riesgo-beneficio. Bueno, miren, yo ya, Juan, personalmente, yo ya soy un enemigo de ese riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, yo creo que ya nosotros no podemos llegar a ese punto de, entonces hágalo porque yo no tengo los elementos. Bien. Cuando veo estas peleas sobre la profesionalización de un paramédico o un técnico en emergencias médicas en el área prehospitalaria, ¿qué necesitas para ser más profesional? Eso, dejar de estar haciendo eso. Eso necesitas para ser más profesional. Empezar y decir en qué es lo que hay que invertir en el futuro. Pero la capnografía no es el futuro, la capnografía está hace 20 años. Entonces, es que los latinoamericanos seguimos 20 años atrás en no usar la capnografía. Gracias a Dios, acá en el sistema prehospitalario en el cual trabajo, el servicio de atención médica de urgencia del SAMU de la región metropolitana, hay capnografía hace 20 años, ¿ok? Y el capnógrafo está ahí, es un elemento de monitorización. Entonces, por eso puedo hablar de él como un gran elemento en el proceso de monitorización del paciente. Pero hay que trabajar en que todos los servicios prehospitalarios que empiecen a trabajar funciones avanzadas y atiendan traumas craneoencefálicos y hagan transporte de trauma craneoencefálico, deben de tener capnografía
o es trabajar a ciegas. Totalmente es trabajar a ciegas. Entonces, me quiero meter en el algoritmo y el algoritmo comienza con una palabra que dice sospecha de lesión cerebral traumática. Bien, entonces cuando ya la sospechamos, ¿por qué la sospechamos? Porque ya sabemos que tenemos 4 de los puntos que habíamos mencionado anteriormente con Néstor. Si el paciente, si el paciente tiene menor o igual a 8 en la escala de coma de Glasgow, justamente es a lo que hablábamos en la clasificación de trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Grave o severo. Nos dice que deberíamos considerar el tratamiento. El manejo de la vía respiratoria. Así es, bien. Entonces ahí hay que entender una cosa importante del algoritmo y es que cuando uno se lo lee, uno ve la impulsiva necesidad del prehospitalario durante muchos años en creer que si un paciente tiene 8 en la escala de coma de Glasgow, le quiere meter un tubo plástico en la boca al paciente. Y hay que entender en muchos casos, ¿sí?, que hay muchas estrategias el día de hoy que podrían llevar, ¿sí?, a no necesariamente tener que intubar al paciente, entendiendo que la intubación en el prehospital no tiene un porcentaje exitoso, es riesgoso para el paciente y puede de una u otra manera someterlo a un riesgo fisiológico que empeora la lesión cerebral traumática. ¿Bien? Pero en un equipo preparado con todos los elementos para garantizar un manejo avanzado de vía aérea, pues debería hacerlo, ¿bien?, para poder monitorizar esta canografía, para poder evitar un proceso de broncoaspiración posterior en el paciente. Bueno, podríamos hablar de muchos temas solo de manejo de vía aérea, ¿bien? Pero ahí hay que pensar riesgo-beneficio sobre el paciente como tal, especialmente si queremos llegar al final al proceso de monitorización. Vale, así que esta palabra es súper clave, considerar la necesidad. Así es. Considerar la necesidad de manejar la vía respiratoria. Como se indica, no todos son candidatos para un manejo de vía aérea definitiva con un tubo endotraqueal. Así es. Y si me dice que el paciente de una u otra manera está en un trauma craneoencefálico leve o moderado, que sería de 9 para arriba, como lo mencionamos al inicio de este video, nos dice que aplicar o administrar oxígeno suplementario para mantener saturación parcial de oxígeno mayor o igual a 94%. Cuando uno va y lee detalladamente no solamente el algoritmo, sino todo el capítulo, te habla que realmente la meta es al menos llegar a 90 y ojalá lo mantengas en 94, ¿sí? Por eso, para muchos alumnos del programa de PH-TLS que se confunden al fin, ¿qué? ¿90 o 94? Bueno, ojalá logres 94, pero pues mantente entre los 90 y los 94 en el paciente, ¿sí? Esto lo podría lograr con una mascarilla de no recirculación a 10-15 litros en el paciente o no reinhalación, dependiendo cómo la llamen en cada uno de sus países en el paciente. Bien, recuerden que estos pacientes son pacientes de trauma, son pacientes de deuda de oxígeno, son pacientes de hambre de oxígeno. No estamos hablando de síndromes coronarios o eventos cerebrovasculares donde entenderemos que el oxígeno de una manera es tóxico. Estos pacientes tienen deuda, ¿no? Y lo más difícil es que normalmente no solo tienen trauma craneoencefálico, Néstor, tú lo sabes, pueden tener trauma torácico, sangrados y otras cosas que se asocian y empeoran la lesión cerebral traumática. Pueden tener un trauma multisistémico. Sí, así es, muy bien. Miren que después aparece el siguiente punto y es las famosas ventilaciones asistidas en el paciente, ¿bien? Sí, y nos vamos al punto que especifica las ventilaciones asistidas. Y nos dice, ventilar con estas frecuencias. Un adulto con 10 ventilaciones minuto y a un niño con 20 ventilaciones minuto, a un lactante con 25 ventilaciones minutos, ¿bien? Y dice, la ETCO2 solo provee un cálculo burdo de la hiperventilación o la hipoventilación. Considere mantener de 35 a 40 milímetros de mercurio si está disponible. Entonces, de una u otra manera, interpretando las palabras, te está diciendo,
que tu proceso de ventilar a un paciente, ¿sí?, a ciegas, es malo, ¿sí? Es malo. Y ahora hablamos un punto importante porque ahí solo estamos hablando de ventilar. Ahora hablemos de la cantidad de aire que le vas a meter, de ml que le vas a meter al presionar un BBM, que también es causante de aumento de la presión intratorácica, evitar el retorno venoso y de una u otra manera empeorar la perfusión cerebral en el paciente. Entonces, mira este punto tan importante, ¿bien? Y este punto en este algoritmo les causa dificultad a los alumnos porque creen que esa es la respuesta a hiperventilación y esa la vamos a encontrar un poquito más abajo en el algoritmo, ¿sí? Nos está diciendo solamente que ventilación a presión positiva en un paciente es mantenerlo a 10 en un adulto, 20 en un paciente niño y 25 en un lactante. Eso literalmente es ventilar lo normal, no hiperventilar, ¿ok? Perfecto. Nos habla también el algoritmo de que tengamos adecuado control de hemorragias en el paciente y ahí creo que Néstor ya había mencionado algo sobre las metas de manejo de control de hemorragia y manejo de perfusión y es lograr una meta mayor a 90 milímetros de mercurio o al menos 90 milímetros de mercurio. Bien. Y con eso yo quiero darles un aporte a todos los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de pacientes y eso hay que entenderlo. Un paciente es el paciente que sangra, ¿sí?, que está en un estado de shock, pero no tiene trauma craneoencefálico. A ese paciente nos han enseñado siempre a mantener como meta los 90 milímetros de mercurio, ¿ok? Pero cuando vamos a hilar fino entre expertos y nos leemos las guías de recomendación de la Bright Foundation de Nueva York, nos dice que 90 milímetros de mercurio es hipotensión para trauma craneoencefálico. Se queda muy corto. Es corto, muy bien. Entonces, de hecho, José, no sé si coincides conmigo, pero esta evidencia sugiere que debe estar al menos hasta 110 milímetros de mercurio. Muy bien, así es. Y es difícil porque si estuviésemos en un examen para alumnos y les ponemos un paciente que solo tiene una amputación en una pierna y sangra y le ponen un torniquete, ese paciente la respuesta es 90 milímetros de mercurio. Lactato de Ringer, 39 grados centígrados y el alumno gana la pregunta. Pero cuando le pones el paciente de la amputación controlado con un torniquete, pero le pones un trauma craneoencefálico y disminución de la escala de coma de Glasgow, y le pones en las opciones 90 milímetros de mercurio y 110 milímetros de mercurio, el alumno falla en esa pregunta. Y él tiene que entender que los de trauma craneoencefálico son un mundo aparte del trauma multisistémico, donde 90 milímetros de mercurio se considera hipotensión para él y a él se necesita más perfusión cerebral. Y por eso las metas del trauma craneoencefálico son hasta 110 milímetros de mercurio. Lo dijiste muy bien, vale, Néstor. Y eso está justamente cuando uno va y revisa al detalle la bibliografía de dónde sale este algoritmo, ¿no? O de dónde el programa de PHTLS se alimenta para sacar la información. ¿Bien? Vale, claro que sí. Y eso que no hemos tocado un aspecto que también está un poquito aislado. De hecho, es algo de lo que no se enseña mucho en los digamos, capacitaciones de toma de signos vitales, y es en cuanto a la presión arterial, tener en cuenta para estos casos qué tan convergente, qué tan divergente se encuentra la presión arterial, qué tan alejada, qué tan cerca se encuentran esos valores de presión arterial sistólica y diastólica. Es fundamental. Sin embargo, no lo vamos a ampliar mucho aquí para concentrarnos en lo que sería la meta sistólica. Aprovechando un paréntesis chiquitico, 2 segunditos, para que le den al botón de me gusta, dejen más comentarios, rompan esa caja de comentarios, compartan este contenido al mundo. Y Leonardo Alonso Estrella Sánchez, espero verte por favor en Perú en el tercer Congreso de Medicina Prehospitalaria organizado por la Escuela Peruana de Paramédicos. Dice presente en el programa, a pesar de que queda grabado, lo sigo viendo, ok, saludos desde Perú. Y dice que aprecia mucho la instrucción que estamos dando en este momento, José. Saludos a Leonardo también.
Ok, muchas Vale. gracias a todos los amigos de Perú. Tenemos muchos amigos por allá y apreciamos mucho sus aportes en atención prehospitalaria. Bien, me quiero ir a la última parte como para ir dándole forma y cerrando esto del algoritmo. Es que vemos varias escalas en el paciente, decidir iniciar el transporte, la reanimación con infusión endovenosa, el tratamiento de convulsiones, que es muy importante si el paciente convulsiona por aumento de la presión intracraniana, verificación de los niveles de glucosa, ¿sí? Especialmente porque sabemos que si el oxígeno es el primer nutriente del cerebro, el segundo es el azúcar, ¿verdad? Y un paciente necesita ese nutriente. Y después nos habla de que si el paciente presenta signos de aumento de la presión intracraniana, ¿verdad? Si el paciente inicia, mira que ahí comienza con varias cosas. Primero, retirar el collar cervical. ¿Listo? Y lo hablamos en uno de los en vivos donde les decía, si quieren crucifíqueme, pero los collares cervicales son malísimos para un paciente con trauma craneoencefálico, ¿cierto? Y decía, y entonces, y yo decía, ok, ¿por qué no vuelves al principio básico? El principio básico te dice inmovilízalo con la mano, busca otras medidas de inmovilización del paciente. Pero hay que entender que este alón de aumentar la presión en el cuello en el paciente es un aumento de la presión eh, de la presión en el paciente, ¿cierto? Disminución de la perfusión cerebral porque aprieta el retorno venoso, ¿cierto? Lo comprime de una otra manera y aumenta la PIC en el paciente. Y eso nos lo están mostrando toda la información de trauma craneoencefálico. Entonces, sería bien raro que uno inicie un transporte y durante el transporte, teniendo un paciente que está sedado, que está entubado, que está bien contenido, que está inmovilizado, le quites el collar cervical. ¿Me entiendes? Muchos dirían, no, nunca, no hagas eso. Bien, pero es que se ha comprobado que el collar cervical podría aumentar 20 o 30 milímetros de mercurio en las cifras tensionales sistólicas. Entonces, con esto quiero colocar un ejemplo, un paciente de 120, ¿cierto? En la sistólica, un paciente que podría llegar a 150 en la sistólica solo por tener el collar cervical. Entonces, mira lo interesante que es empezar a trabajar protocolos o esquemas bien entrenados de cuándo liberar el collar cervical pensado en trauma craneoencefálico. ¿Bien? Vale, José, te tengo un dato súper chévere aquí en el chat. Dice Juan Sisa que una vez él entregando a un paciente dijo eso que tú acabas de mencionar y no solamente a ti te miraron feo, sino que a él también lo miraron feo por haber dicho eso. Sí. Y es una creencia en verdad bastante controversial. John Cárdenas dice una pregunta, ¿se necesita para estudiar APH profesional se requiere medicina? Esa pregunta te la voy a dejar, José. Y también Katy Molina dice, consulta, ¿qué hay sobre hipoglucemia, administración de destroza y la PIC? Esa me gustó mucho, ¿sabes? Esa me encanta porque hay también una creencia muy controversial allí y es que a los pacientes que tienen un TEC no se le debe colocar dextrosa, pero vamos a hablar en detalle de eso. Yo voy a hacer una introducción chiquitica al respecto porque hay pacientes de trauma que sí se le debe colocar dextrosa. Mucha gente dice que aumenta la presión dentro del cráneo, pero ese aspecto que ella acaba de mencionar de hipoglucemia es clave en esta cuestión. Así que... Bueno, entonces, contesto a las tres, fácil. La primera. Vale. Entonces, no necesitas estudiar medicina para estudiar la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria es una carrera aparte, que somos todos del mismo grupo, por supuesto. Le damos toda la contención, atención, soporte al paciente previo a la llegada del hospital. Por eso hablamos de atención prehospitalaria, ¿sí? Y no necesitas medicina. Ahora hay muchos médicos que fortalecen sus destrezas de urgencia rotando en prehospital, por lo menos donde yo estoy actualmente, hasta los profesionales en emergencia, los famosos urgenciólogos o emergenciólogos, rotan por el prehospital para fortalecer todas estas habilidades. Bien, ahora Juan dice que una vez llegó al hospital, dijo lo mismo y lo miraron mal. Juan, eso no te preocupes, sigue haciendo las cosas bien. Somos más los que
buscamos una información adecuada y siempre pensando en el paciente. Sí, una cosa yo siempre te voy a decir, Juan, y esto es algo que tienes que empezar a trabajar, y es que si Juan trabaja para un protocolo médico, es decir, una institución, y su institución, Juan, tiene un protocolo y dice que nunca le puede soltar el collar cervical, Juan, te vas a meter en problemas si le sueltas el collar cervical. Porque tú, en el protocolo, tienes una firma médica de un facultado médico que te dice cómo manejar un trauma craneoencefálico. Si algún día quieres cambiar ese protocolo, siempre te invito de la manera más respetuosa, intenta hacer reuniones clínicas con tu director médico, muéstrale evidencia, habla con él, pero siempre por el buen camino de la medicina basada en la evidencia, no por el de la rebeldía, ¿no? Siempre le digo eso Vale, a los participantes, ¿bien? Y me voy con la última y tiene que ver con el manejo de la hipoglucemia. Bueno, quiero que entendamos una cosa. Cuando leemos la bibliografía del ámbito prehospitalario americano, que es de donde sacamos ATLS y PHTLS, ellos hablan de no colocar altos volúmenes de líquidos en el paciente porque esos altos volúmenes también van a perjudicar a esa precarga y al cerebro. El paciente no necesita altos volúmenes, ¿ok? Por eso ellos trabajan desde el prehospital glucosa al 50%, cosa que sería difícil encontrar en el prehospitalario latinoamericano, ¿sí? Actualmente, en Chile, sí trabajamos glucosa al 30%, cosa que, ejemplo, lo puedo compartir. Soy colombiano, vengo desde Colombia, y en Colombia tampoco trabajamos glucosa al 30%. El máximo porcentaje es 10. 10%, pero necesitas mucho más volumen para poder lograr lo que yo logro con 30. Y yo necesito más volumen para lograr lo que se necesita con 50. Y así sucesivamente. Entonces, una cosa importante es que lo que tienes que hacer es que todo trauma craneoencefálico, recuérdalo esto, todo trauma craneoencefálico, tómale un hemogluco, ¿ok? Siempre a un paciente con trauma craneoencefálico. No es una prioridad en la evaluación inicial, déjalo en la evaluación secundaria en el paciente como un dato cuantitativo para que mires si el paciente, aparte de todo lo que hemos hablado, también necesita administración de glucosa al 10, al 30 o al 50, dependiendo quién nos esté escuchando y los protocolos que tenga. Para comentar algo allí, José, pero teniendo en cuenta de que si la única posibilidad que tienes es 10% y el paciente tiene una hipoglucemia franca, hay que aplicárselo. Ah, sí, aunque, hay que hacerlo. Aunque la gente que defiende el hecho de que aumenta la presión dentro del cráneo, pues separen las pestañas, y más porque hay que tener en cuenta de que no toda esa cantidad de volumen se va a ir directamente a la cabeza, va a diseminar por todo el cuerpo, obviamente. Entonces, no porque apliquemos un bolo de 200 a 250, qué sé yo, todo ese bolo se va a ir para la cabeza. Hay que tener en cuenta también que se va a absorber en todo el organismo. Bien, sí. También una cosa importante es con el manejo de glucosa, de destroza, como lo quieran llamar, creo que hay que ser muy precavidos en usar la dosis adecuada en los pacientes, ¿cierto? 0.5 a 1 miligramo kilogramo peso en los pacientes. Creo que hay que aprender a manejar muy bien la dosis, y por eso es que la dosis que necesita un paciente, pues en uno de 10 va a necesitar mucho más volumen que en uno de 30 o en uno de 50. A mí me encantaría que en algún momento la glucosa al 30 llegara a otros países de Latinoamérica, como a Colombia, donde estás tú, Néstor, actualmente, y donde yo también pertenezco al prehospital, porque realmente veo la menor cantidad de volumen, ¿no?, que le paso a un paciente. Yo le paso un volumen, tú le pasas 3 veces ese volumen, ¿sí? Y el del 50 le pasa casi la mitad de lo que yo le paso, ¿cierto? Entonces hay que pensar esa parte, porque realmente en el trauma craneoencefálico lo que necesita reponer es el azúcar que el cerebro necesita, punto. Así es, ¿cierto? Para poder producir energía. Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces ese punto hay que empezar a trabajarlo, como yo siempre digo, con los protocolos médicos que tenga cada institución, y hacer ver la necesidad de adquirir un nuevo medicamento, en este caso
glucosa a otros porcentajes que pueda ayudar en el manejo de este punto importante del manejo de trauma craneoencefálico, de lesión cerebral traumática. Por supuesto. Bueno, Muy José, bien. voy a hacer una última intervención para que ya tú tomes la rienda y de cierta manera pues ya empecemos a concluir este tema. Estamos en este momento 55 minutos, estamos cerca de la hora, vamos hasta la 1:20, ¿no? 1:20. Voy a hacer una encuesta muy rápida, me gustaría saber aquí a la gente que ya está conectada con nosotros, me gustaría saber si quieren que José nuevamente haga parte de nuestra plataforma desarrollando otro tema. Yo quiero que sean ellos los que nos ayuden allí con esa pregunta. ¿Quieren que invitemos a José nuevamente? Díganme sí o no, díganme por qué. Ahora, si quieren que lo invitemos, díganme por favor qué otro tema les gustaría que José desarrollara con nosotros. A ver, ¿quieren que vuelva José la próxima semana, dentro de un mes, dentro de un año? Déjenmelo saber en los comentarios. Y también qué otro tema les gustaría que desarrolláramos con José. Déjenmelo saber allí en los comentarios. Bien, ojalá ese chat sea benévolo. Bueno, dice Charles, claro que sí. Trauma obstétrico, dicen. Ok, bien, podemos preparar algo sobre trauma obstétrico interesante en el prehospital. Vale, claro que sí. Muy bien. Le damos al último, el último tramo del algoritmo. Sí, Listo. démosle. Bien. Y cerrando, vemos que nos aparecen algunas otras cosas que tenemos que trabajar, sedación, parálisis, tratamiento osmótico, pero centrémonos en donde inició esta invitación. Y es que nos habla ahora sí de hiperventilación leve regulada. Bien. Y cuando vamos a la verificación, dice que ventilar con una frecuencia. Miren que al adulto de 10 lo aumentamos en 20, bien, 20 veces por minuto. El niño, que lo teníamos justamente a 20, lo vamos a pasar a 25, ¿sí? Y al lactante, que lo teníamos en 25, lo vamos a pasar a 30 por minuto. Pero centramos en el adulto como tal aquí. Entonces mira cómo yo lo veo y es que, oye, aumenta la frecuencia. Entonces, aumentar la frecuencia es que tú empiezas a aumentar la frecuencia, ¿verdad? Antes ventilabas una vez cada 6 segundos, ¿verdad? Contaba 6, eso es lo que le enseñamos a las personas, y ventila. Ahora la persona tiene que pensar cada 3 segundos dar una ventilación. Una ventilación. Con eso va a lograr 20 ventilaciones por minuto. Pero, vuelvo, insisto, eso es un error. Es totalmente ventilar a ciegas en el paciente. ¿Por qué? Porque tú no sabes si este paciente A o el B o el C va a necesitar 18, 16, 20 o 22 por minuto. Tú no lo sabes. La única manera de darnos cuenta que esto está siendo efectivo en el paciente es lograr que cada vez que vas ventilando, evalúas cómo se comporta la capnografía en el paciente. Y mira que acá nos dice que ojalá logremos mantener capnografía de 30 a 35 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entendiendo dos conceptos. El primero, la capnografía que todas las personas que nos están viendo en este momento tienen, o tú o yo tenemos, fisiológicamente es como 38 milímetros de mercurio, fisiológicamente. Pero le enseñamos a las personas a mantener capnografías entre los 35 y los 45. Esa respuesta siempre se la hemos dado a todo el mundo. Pero miren que aquí en el concepto te está diciendo que hay que mantener capnografías entre los 30 y los 35. ¿Cómo logras eso? La única manera es verificando. Y literalmente es ajustando, ¿no? Voy ventilando o ventilo un poquito menos, ventilo un poquito más. Me mantengo ahí. Ahí mantengo 30 a 35 y eso no lo puedo lograr si no tengo un capnógrafo. Entonces, así es. Mira cómo ahí nos sale muchas preguntas y es cómo lo hemos hecho durante tanto tiempo. Nuestras ventilaciones en cada paciente que ha tenido un trauma craneoencefálico puede haber empeorado a este paciente.
háganse el cuestionamiento, ¿cierto? ¿Puede haber empeorado este paciente? Porque realmente hacíamos lo que teníamos, pero hoy ya tenemos que pensar en más evidencia científica y más seguridad para el paciente. Y es entender que si un proveedor de atención prehospitalaria traslada un trauma craneoencefálico a punta de hiperventílalo, hiperventílalo y ventílalo y trasládalo 15 minutos hasta el hospital y dale al BBM, pues efectivamente no sabe lo que pasó dentro de su cabeza o no sabe lo que pasó con los parámetros, especialmente del ETCO2, que es ahí donde tenemos que empezar a apuntar bien en el paciente. Un dato, dice cómo contemplamos pacientes con trauma craneoencefálico bajo sustancias psicoactivas varias, alcohol y demás, pregunta Álvaro desde España en el chat. Bueno, de hecho, sabes, José, no sé si a ti te ha llegado a tocar esta teoría que dicen que los pacientes que están bajo la influencia del alcohol, pues no se les evalúa el Glasgow porque no es confiable. No sé si te ha tocado esta teoría. Esta teoría si la has escuchado alguna vez. Me toca todo el tiempo y es una teoría mitos del prehospital, por ahí, ¿cierto? Mito y leyenda, sí. Mito y leyenda. ¿Por qué? Porque a mí hay un programa, perdón, pero a mí hay un programa que me gustaba muchísimo. Existía, de pronto algunos seguidores de atención prehospitalaria lo conocen. Se llama ATT, ¿sí? Es un programa que está hace algún tiempo, algunos años, y ya fue retirado del mercado. También era la editorial Johnson Barley. Y ahí había un video espectacular de escala de coma de Glasgow, donde le enseñaba a los participantes variaciones de la escala de coma de Glasgow. Una de ellas es tener un tubo en la boca. ¿Cómo le evalúas la escala de coma de Glasgow a alguien que tiene un tubo en la boca? ¿Cierto? Entonces mostraba cómo evaluar la parte ocular, la parte motora y colocar una T en el paciente, ¿sí? Llamémoslo de tubo, ¿sí? Y eso daba una indicación de que ese paciente no tenía una evaluación completa de la escala de coma de Glasgow y que de pronto su escala de coma de Glasgow alerta no es la confiable por este motivo. Asimismo, llegaba a esos pacientes, los pacientes que, ejemplo, eran los pacientes que no podían hablar, los pacientes que no podían por algún motivo tener apertura espontánea de sus ojos, ¿sí? Porque muchas personas dicen, ok, tiene un trauma craneoencefálico, el tipo se golpea la cara y fracturó y lesionó y tiene los ojos con aumento de volumen y hematoma. Entonces, ¿la escala de coma de Glasgow es 0? No, no es 0. Él tiene un impedimento para abrir. Entonces, había una manera de colocar una letra al lado de cada escala, de la escala de coma de Glasgow, dando la advertencia que ese punto no se podía evaluar. ¿Sí? Y eso mismo en la pregunta es sobre las sustancias psicoactivas, ¿ya? Hay que entender que las sustancias psicoactivas y el alcohol, ¿bien? Son una emergencia en el paciente. Los borrachos, los alicorados, ¿sí? Son una emergencia, están intoxicados por alcohol. Entonces esos pacientes se deben de tratar de la misma manera, ¿bien? Pero cuando tú evalúas la escala de coma de Glasgow, solo hacer una advertencia sobre que el paciente está bajo esos efectos. Así es. Para mirar la evolución de la escala de coma de Glasgow, es decir, una evolución positiva o una evolución negativa. Pero y que si hay algún aspecto evaluable o no evaluable allí. Sí, de hecho, una recomendación que a mí siempre me gusta dar es que cuando entreguemos el paciente en el centro receptor, en el centro hospitalario, indicarle al médico que recibe el paciente cuál de las 3 esferas de la escala de coma de Glasgow es la más afectada, porque eso da una información de mucho valor. Totalmente, bien. Vale, José, nos habíamos quedado en el hecho de que entonces para poder saber hasta qué punto se debe hiperventilar un paciente, tenemos una meta que nos sugiere, ¿verdad?, el algoritmo que va de 30 a 35 milímetros de mercurio, pero que la única forma para nosotros estar seguros de que estamos en ese rango es monitoreo constante, ¿verdad?, de la onda, onda. Entonces nos habíamos quedado allí y habíamos dicho cómo lo hemos hecho todo este tiempo. Así es. ¿Cómo lo hemos hecho todo este tiempo? Bueno, yo no quiero herir sentimientos, pero tenemos que ser realistas. No lo hemos hecho bien. Hay que hacer una autocrítica.
No, hoy tenemos que ser conscientes de que todos esos pacientes que hemos ventilado durante años con lesiones cerebrales traumáticas a ciegas, ¿sí? Pues efectivamente la evidencia cada vez nos muestra que no es lo adecuado, ¿ok? Y es ahí donde tenemos que pensar en dónde, yo les digo, dónde invertir el dinero y la tecnología en tu ambulancia o en tu servicio, en las cosas que te van a dar efectividad. Yo les aseguro que con un equipo que logre tener camnografía, el mundo les va a cambiar del diagnóstico médico. Es que camnografía no es solamente para el tubo, camnografía es para todo, para el hepático, para el asmático, para sepsis, para shock. Camnografía les va a servir para muchísimas cosas. No es que compré camnografía solo para trauma craneoencefálico para lograr metas de 30 y 35, ¿no? Es el signo vital del futuro, así como el ultrasonido se está convirtiendo en una herramienta, ya la camnografía es una herramienta fundamental en lo que hacemos en el ámbito prehospitalario. ¿Bien? Vale, claro que sí. Bueno, José, entonces ese aspecto está muy importante. Me gustaría, no sé si tienes algo más por mencionar de forma general que tenga que ver con el traumatismo en cabeza, algo que consideres que se nos haya escapado o tal vez un consejo para todos los que hacemos atención prehospitalaria. Bueno, de pronto creo que hay dos consejos importantes ahí. Uno es el del uso de la válvula PIP o válvula salatoria al final de la inspiración en los pacientes. Esta válvula que se le pone al BBM como parte de la estructura, ¿cierto? Es que en la recomendación siempre hablamos de que existe un PIP fisiológico que es de 5, ¿verdad? Pero cuando leemos nos dice que jamás crucemos la línea de 15 en el paciente, ¿no? Nos habla de que mantengamos efectivamente, y lo tengo por aquí, para que mantengamos un PIB de no mayor a 15 centímetros de agua, justamente. Entonces, sí sabemos que el PIB puede aumentar de una u otra manera el beneficio en el patrón ventilatorio, pero tener mucho cuidado porque de una u otra manera, un PIB mayor de 15, pues aumenta la presión también intratorácica, y para este paciente que necesita que no se bloquee nada de su perfusión cerebral, pues una PIB mayor de 15 puede ser perjudicial. Así que, pues, así le tengas una PIB de 5 o de 10, la camnografía te va a indicar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Así que tener esa advertencia. Y la segunda advertencia tiene que ver con la inclinación del cabezal de la camilla, ¿sí? Y es que en el transporte prolongado del trauma craneoencefálico, la literatura siempre nos dice que 30 grados son beneficiosos, ¿bien? Entonces, inferiores a 30 y mayores de 30 son perjudiciales para el paciente. Entonces, el reto en el prehospital es que los pacientes con trauma craneoencefálico efectivamente suelen tener otras cosas, como lo dijiste, multisistémico, y cómo elevo 30 grados si tengo una estructura rígida como una spinal board, una tabla de trauma en el paciente donde la camilla no la puedo elevar porque me va a quedar. Entonces, todo un reto, y buscar ahí las estrategias para lograr intentar prepararse para levantar este cabezal de los pacientes a al menos 30 grados cuando los traslados son prolongados y sabemos que tenemos lesión cerebral traumática. Esas dos recomendaciones importantes, bien, que tengo para darles de lo último del algoritmo. Vale, nos pregunta Charles, ¿estarán los dos en Perú? Bueno, yo no conozco el cronograma de actividades de José, pero de lo que sí creo estar seguro, José, no, mentira, no sé, no voy a adelantarme nada, te lo voy a dejar a ti. No sé si estaremos juntos en Panamá, ¿no? No sé qué actividades tienes estos días a las cuales quieras invitar a toda esta comunidad. No sé si tengas tal vez alguna capacitación por allí virtual programada que ellos puedan también aprovechar. No sé si quieres contarnos un poquito de tus actividades. Bueno, no estoy invitado al equipo de Perú. Va a lanzar la invitación que para el próximo me inviten. Siempre será un gusto poder llevar el conocimiento a todos los profesionales de Latinoamérica.
Estoy es en el Congreso de Red Américas, el que se va a organizar en ¿En Panamá, Panamá? sí, en octubre. Creo que tengo una presentación el sábado 7 de octubre. Estaremos hablando de mal agudo de montaña, todos los nuevos conceptos con documentación actualizada al 2022-2023, ¿sí? De nuevos conceptos en el manejo de edema pulmonar, edema cerebral, mal agudo de montaña en general. Va a estar bastante interesante y estaremos ahí en Panamá haciendo esta ponencia. Así que todos los de Latinoamérica invitados a participar también aquí en el Congreso de Red Panamá. No, solo invitarlos a que sigan nuestras cuentas también. Tenemos un canal de YouTube igual que nuestro compañero Néstor de Aprendamos Atención Prehospitalaria. Nuestro canal de YouTube se llama Omega Capacitaciones. Ahí nos pueden seguir, suscríbanse. Nos dedicamos más a hacer review de equipos, nos encantan los equipos, así que tenemos ahí tecnología de punta, videolaringos, equipos de compresión mecánica, así que los invito, dense una pasada, miren los videos, como Néstor siempre, muevan el algoritmo, déjennos un comentario, un me gusta Eso. y compartan los videos que más les gustan y dejen sus comentarios sobre qué videos les gustaría que subiera, algún equipo en particular. Tenemos la fortuna acá en Santiago de Chile de que llega tecnología de punta, ¿saben? Llega tecnología muy actualizada y podemos hablar con los proveedores y tener esos equipos para ustedes, conocerlos, jugar con ellos, grabar videos y que ustedes conozcan de mano estos equipos antes de que estén ahí ya disponibles en sus países. Así que muchas gracias por la invitación, Néstor. Vale, claro que sí. Yo siempre recomiendo que miren estos videos porque en ocasiones no tenemos la oportunidad de tener todos estos equipos, pero uno nunca sabe qué día se le pueda presentar la oportunidad de trabajar en un sistema con, con tantos juguetes como a José se le ha presentado la oportunidad. Entonces, que ellos ya conozcan estos equipos, pues es una ventaja que pueden llegar a tener por delante. José, para los que están en Chile, no sé si quieres contarnos actividades de Omega Capacitaciones. Bueno, actividades que tenemos, actualmente pues tenemos un calendario completo hasta el mes de octubre ya de diferentes programas. Pueden ingresar a www.omegacapacitaciones.com. Ahí tenemos un calendario de cursos, tenemos programas de PHTLS, AMLS con calendario actualizado, tenemos BLS y ACLS. ACLS es uno de los programas que más está siendo solicitado por los profesionales. Ahora con esta nueva versión de ETSI, creo que, y algo que yo estoy intentando promover por toda Latinoamérica es que es ACLS para todos, ¿ok? Sin restricciones, sin nada, no, pues ahí tirémosle duro, no como en algunas otras sin hablar y mencionarlas, no hay como algunas otras certificaciones que los paramédicos no pueden entrar a una CLS. Eso literalmente no tiene cabeza de nadie que piense eso. Por el contrario, la reanimación cardiopulmonar es multidisciplinaria, todos la tienen que saber, así que todos se deben de certificar. Eso es un mal argumento, creo yo. Por eso ETSI tiene ACLS para todos, a todos los niveles. Quiere decir, los invito a que trabajen este nuevo programa. Tenemos EMIVA, Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea. Tenemos un cronograma bastante grande. La gente que nos mira en Concepción, Santiago, Viña del Mar también estaremos pronto. Creo que en el mes de agosto estaremos en Viña del Mar. Y bueno, eso. Muchas gracias, Néstor, por la oportunidad de tener este espacio de divulgación. No, a ti, José, por haber separado este espacio para nosotros, para podernos educar. Te fue bien en los comentarios. La gente Bueno. decía que vuelvas, quieren que hablemos de trauma obstétrico, quieren que hablemos de trauma facial, quieren que hablemos de trauma multisistémico, quieren que hablemos de, por acá pusieron, sí, paciente polimaniobra en paciente politraumatizado. Bueno. Álvaro pregunta, dice, ante un estado de shock, problemas multisistémicos como compromiso hemodinámico, esa inclinación prevalecería. Bueno, eso tiene que ver con el tema que desarrollamos ahorita. Ante un estado de shock por problemas multisistémicos como compromiso hemodinámico, ¿esa inclinación prevalecería? Bien, la respuesta es
Bueno, yo te lo voy a decir así, Álvaro. Creo que no vas a encontrar un libro o información que te diga si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Mi experiencia es que en este caso no lo hagas porque tienes que trabajar el estado de shock en el paciente para poder lograr la perfusión cerebral. Entonces creo que va a ir primero el trabajo del estado de shock para lograr la perfusión cerebral. Entonces, para el caso que me estás colocando, no haría exactamente la recomendación de los 30 grados, trabajaría estabilizar la perfusión de presión arterial sistólica en el paciente para poder beneficiar la perfusión cerebral en mi paciente, así es. Así es, de hecho todas las maniobras y procedimientos que José nos enseñó anteriormente buscan evitar el estado de shock porque ya de por sí el paciente tiene una situación complicada. Estar ahora en estado de shock va a ser mucho más difícil de revertir. Entonces, la idea siempre va a ser, la tendencia siempre va a ser a evitar ese estado de shock. Bueno, Ok. José, cerramos este capítulo, son las 1:16, terminamos a tiempo. Muchas gracias nuevamente No, por gracias a la ti. participación y por haber separado para nosotros estos minutos. Bien, bien, será un gusto. Siempre atento a compartir información. Claro que sí. Y a todos, amigos, no se despeguen de esta su plataforma. Dejen allí comentarios, denle al botón de me gusta, compartan este contenido con el mundo entero. Y nunca olviden que esto es Aprendamos Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud los actualiza. Vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídense mucho.